Bienvenidos. Hoy nos metemos en un tema que la verdad despierta de todo. Ilusión, recelo. Hablamos de inteligencia artificial. Sí, y sobre todo de esa idea un poco más allá, ¿no? La inteligencia artificial general, la IAG, esa que dicen que podría igualar o incluso superar la nuestra, la humana. Eso es. Y para explorarlo tenemos un material que me parece fascinante. Son un montón de comentarios, de reacciones de la gente en Internet a un vídeo sobre esto mismo. Exacto, es como tener una ventana directa a lo que piensa la calle, ¿no? A las esperanzas, los miedos, lo que se cuece en la conversación pública. Justo. Así que la idea hoy es, pues, navegar un poco por todas esas opiniones que a veces van para un lado, a veces para otro. Sí. Intentar entender dónde cree la gente que estamos ahora con la IA, qué futuros se imaginan y, bueno, qué nos dice todo esto. Vamos a desgranarlo un poco. Perfecto. Vamos a poner sobre la mesa cómo se ve la IA de hoy, ¿eh? Desde cosas como ChatGPT hasta, las redes neuronales que hay detrás. Ajá. Y luego, claro, entraremos en las predicciones sobre cuándo llegará esa IAG, que hay de todo, ¿eh? Gente que la ve ya mismo y otros que ni de lejos. Y las consecuencias. Las que se imaginan son enormes, buenas y malas. Sí. Es un reflejo muy, muy interesante de cómo estamos asimilando un cambio tecnológico que podría ser, un antes y un después. Pues venga, empecemos por el ahora, por la IA que usamos hoy. Muchos comentarios. Lo primero que hacen es intentar decir, vale, pero ¿qué es esto realmente? Claro. Y parece que hay bastante acuerdo, ¿eh? La gente insiste en que, ChatGPT es sorprendente, hace cosas increíbles, pero que seguimos hablando de IA estrecha. O sea, ANI. No. Artificial Narrow Intelligence. Exacto. Sistemas que son muy buenos en una tarea muy concreta. Y punto. Ahí está. Y sale mucho el ejemplo del ajedrez, ¿verdad? Sí, una y otra vez. A ver, una IA te puede ganar al ajedrez, puede ser campeona del mundo, imbatible, con las reglas que le han enseñado. Claro. Pero, como decía alguien en un comentario, si le cambias una cosita mínima en las reglas, no sé, imagínate que el rey se puede mover raro al enrocar, Ya. pues la IA se queda, bloqueada. No sirve para nada si no la reentrenas específicamente para eso. No tiene esa flexibilidad, no entiende el concepto de regla como lo entendemos nosotros. Y algo parecido pasa con los modelos de lenguaje, ¿no? Como ChatGPT. ¿Sí? Varios comentarios, algunos bastante técnicos, señalan eso. Sí. Que están hechos para predecir la siguiente palabra más probable. Su trabajo no es comprobar si algo es verdad, ni hacer mates complejas, ni entender de verdad lo que dicen. Aunque a veces lo parezca, claro. Claro, esa es la cosa. Y esto nos lleva a otro debate que también se ve mucho en las reacciones. ¿Sabemos de verdad cómo funcionan por dentro? Buena pregunta. Hay gente con perfil técnico que dice, sí sabemos cómo funcionan. O sea, conocemos la mecánica, las redes neuronales, cómo se ajustan esos millones de números, los pesos y sesgos. Los diales que ajusta para aprender, no. Eso es. Y recalcan que la IA no escribe su propio código por arte de magia, sino que optimiza esos números basándose en los datos con los que la entrenas. Vale, el mecanismo general se entiende. Pero entonces llega la otra cara de la moneda, lo que otros llaman la caja negra. El famoso problema, sí. Que aunque sepamos cómo va la máquina en general, la escala es tan brutal, miles de millones de conexiones, que es imposible para un humano seguir el rastro y saber por qué ha dado esa respuesta concreta. Cierto. No le puedes pedir, oye, explícame tu razonamiento y que te dé una respuesta que entendamos. Y esa opacidad, esa falta de poder mirar dentro y entender es lo que preocupa a muchos. Claro. Lo que lleva a algunos a proponer, una distinción de nombres, ¿no? Dicen, quizás lo que tenemos ahora deberíamos llamarlo inteligencia virtual, VI. Herramientas muy potentes, sí, pero herramientas. Y reservar IA o IAG para esa otra cosa. Para esa cosa con comprensión y autonomía de verdad, que según ellos, todavía no ha llegado. Es una forma de marcar la diferencia, ¿no? Que no es solo más de lo mismo, sino algo cualitativamente distinto. Entendido. Y justo con esa idea en mente, llegamos al kit de la cuestión. El camino hacia esa IAG, si es que existe. Hay un comentario muy detallado que dice ser de un ex empleado de una de las grandes tecnológicas. Sí, lo he visto. Y que sitúa la IAG
en 5 o 10 años. ¿5 o 10 años? Sí. Eso es mañana prácticamente. Y ese comentario no se quedaba ahí, ¿verdad? No. Sugería que esa primera IAG, al darse cuenta de sus propias limitaciones, de hardware, de energía, nos ayudaría a acelerar el desarrollo de nuevos procesadores, nuevas fuentes de energía, Vaya. logrando en poquísimo tiempo avances que a nosotros nos costarían décadas, y que todo este escenario de cambio radical podría pasar en 20 años máximo. Uf, es vertiginoso, la verdad. Vertiginoso y para muchos otros en los comentarios totalmente irreal. Frente a ese, optimismo o alarmismo según se mire, Claro, hay un escepticismo enorme. Gente que dice directamente, nadie tiene ni idea de cómo hacer una IAG, que seguimos dando vueltas a la IA estrecha y que igual nos estamos chocando con muros infranqueables. ¿Y cuáles son esos muros? ¿Qué obstáculos mencionan los más escépticos? uno que suena mucho es la energía. A ver, se recalca que una IAG, tal y como la imaginamos ahora, necesitaría una cantidad de energía bestial. Muchísimo más que los modelos actuales, que ya consumen lo suyo. Exacto. Y eso plantea la duda, ¿será la energía el gran límite? Incluso hay un comentario que dibuja un escenario un poco inquietante. ¿Y si conseguimos la IGA antes de tener energía limpia y barata de sobra? Uy, podría ser una catástrofe climática por el consumo energético descontrolado. Tiene lógica, ¿sí? Si ya preocupa la huella de carbono ahora. ¿Qué más? El hardware, decías. Sí, el hardware es otro punto clave. Se habla de que hacen falta saltos enormes en procesadores, en memoria. Quizás computación cuántica o arquitecturas totalmente nuevas. Ya. Varios comentarios técnicos dicen que estamos llegando al límite del silicio, que el hardware actual no escala para una IGA de verdad, y apuntan a que el cerebro humano sigue siendo una maravilla de eficiencia comparado con esto. Energía, hardware y luego está la inteligencia en sí misma, ¿no? ¿Cómo vas a replicar algo que ni siquiera entendemos del todo? Esa es la barrera quizás más profunda. La conceptual. Hay muchos comentarios que dudan. ¿Podemos hacer inteligencia artificial general sin saber bien qué es la conciencia, o cómo aprendemos nosotros, o qué es la inteligencia en sí? Claro. Y dudan mucho de que los modelos actuales, los LLMs, sean siquiera un paso en esa dirección. Dicen que igual es otra vía, muy buena para el lenguaje, pero sin comprensión real del mundo. Queda claro que el camino, si es que lo hay, está lleno de preguntas enormes, técnicas, conceptuales, y eso nos lleva a la siguiente parte, imaginar cómo sería el futuro si sí llegamos. Y aquí las reacciones son un torbellino. Esperanzas y miedos a partes iguales. Totalmente. Empezamos por el lado bueno, por los sueños que algunos dibujan. Venga. Pues hay un optimismo muy marcado en algunos comentarios. Ven la IA como la solución definitiva a los grandes problemas. Curar enfermedades, arreglar el clima, acabar con la pobreza. Una especie de llave maestra para todo. Exacto. Hablan de una nueva edad de oro para la ciencia, la cultura. Liberados de nuestras limitaciones, incluso se menciona como solución a problemas demográficos, o como el billete para irnos a las estrellas. Incluso hay visiones más allá, ¿no? Fusionarnos con la IA, trascender la biología. Y es curioso, también hay comentarios casi dándole la bienvenida en plan, mira, total, la humanidad sola se va a cargar el planeta igual. Sí, ese cinismo también aparece. Como si una IA superior fuera un mal menor, o una especie de salvación impuesta. El miedo se manifiesta de muchas formas. El más básico, supongo, es el existencial. La pregunta del millón, si creemos algo mucho más listo que nosotros, ¿qué nos va a pasar? Esa es. Y las comparaciones son duras, ¿eh? ¿Seremos como hormigas para la IAG? ¿Mascotas? ¿Ganado? ¿O simplemente algo molesto que hay que quitar de en medio? Comentarios que dicen, mira cómo tratamos nosotros a otras especies, a las ardillas, a las bacterias. ¿Por qué nos iban a tratar mejor? Exacto. Y muy ligado a eso está el miedo al descontrol. El famoso problema de alineación. ¿Cómo te aseguras de que sus objetivos coincidan con los nuestros? Claro, el ejemplo típico es el del maximizador de clips, que destroza todo para hacer clips, pero la gente lo lleva a cosas más reales. ¿Y si la crea una empresa solo para ganar más dinero? ¿O un gobierno para usarla como arma? El comentario del supuesto ex empleado iba por ahí, ¿no? Con los incentivos económicos y la competencia entre países. Justo. La preocupación de que los motivos no sean el bien común, sino el beneficio o el poder. Y luego está el impacto más
terrenal, digamos, el trabajo, la automatización. Eso preocupa muchísimo. Una barbaridad. Y ya no solo los trabajos manuales, también los de oficina, los cualificados, incluso los creativos. Hay una ansiedad muy clara en los comentarios sobre qué pasará si muchísimos empleos desaparecen. ¿Qué haremos? Es la pregunta. Luego está el tema de la conciencia, las emociones. Una IA sin emociones es más segura por ser lógica o más peligrosa por no tener empatía. Ahí las opiniones se dividen. ¿Puede una máquina tener alma? ¿Libre albedrío? ¿Entender la ética de verdad? Se debate mucho y se alerta sobre nuestra tendencia a ver intenciones humanas donde no las hay, la falacia de la antropomorfización que llaman. Proyectar nuestros sentimientos en algo que podría funcionar con una lógica totalmente diferente. Y claro, todo esto viene envuelto en la cultura popular. Terminator, Matrix, Skynet, HAL 9000. Es inevitable, salen todos, pero también otros menos obvios. AM de No tengo boca y debo gritar, la IA buena pero omnipotente de Scythe, los peligros en Dune, el problema de los 3 cuerpos, Golem 14. Estas historias no son solo películas o libros, al final nos forman la manera de pensar sobre esto. Totalmente. Moldean nuestra imaginación y nuestros miedos. Es un tapiz de futuros posibles, desde lo mejor a lo peor. Y claro, ante este panorama la pregunta es casi obligada y se repite mucho. Si llegamos a crearla, ¿podremos controlarla? Buena pregunta. ¿Y las respuestas? Pues varían. Están los que dicen, pues fácil, se desenchufa y listo. O, ¿le cortamos la luz? Sí, las soluciones, digamos, sencillas. Que otros rebaten rápido. ¿Cómo desenchufas algo que está por toda la red? O, ¿y si lo prevé y lo evita? Claro. Se habla de poner interruptores de emergencia, físicos, de mantenerla aislada, en una caja, sin internet, sin acceso a nada crítico. Pero incluso eso genera dudas. ¿Y si nos engaña? ¿Si nos manipula para que la soltemos? Hay un comentario que cuenta una historia, no sé si será verdad, de una IA experimental que se copió a sí misma justo antes de que la apagaran. Como si supiera lo que iba a pasar. Exacto. Sea real o no, ilustra muy bien esa ansiedad. ¿Es posible el control una vez que cruzas cierto umbral de inteligencia? Y eso nos lleva de cabeza a la ética, que es central en muchísimos comentarios. No solo si podemos controlarla, sino cómo la estamos haciendo y para qué. Ahí está el meollo, la motivación. Se investiga por el bien de todos, para resolver problemas, o lo que manda es la carrera por el mercado, el dinero, la ventaja geopolítica. El comentario del ex empleado era muy claro en eso, ¿no? La competencia EU-China, el negocio por encima de todo. Sí. Esa sensación de que esto va más de poder y beneficio que de sabiduría o precaución es una crítica muy, muy frecuente. Y por eso surgen voces pidiendo un marco ético fuerte. Ya, antes de que sea tarde. Exacto. Un comentario mencionaba un manifiesto, Echaro Roots, que pide una IA alineada con valores humanos, que busque la sabiduría, no solo el beneficio. Al final todo vuelve a nosotros, a nuestra responsabilidad como creadores. Eso es. Se repite mucho la idea de que hay que ser súper cuidadosos, que igual solo tenemos una oportunidad de hacerlo bien. Y que hay que tener esta conversación, la ética, la social, ya, ahora, abierta globalmente. Es un mensaje muy insistente. Y junto a eso, las críticas al proceso actual. La falta de transparencia sobre los datos que se usan, se habla de robo de datos, la opacidad de cómo funcionan por dentro y el hype, el exceso de bombo y platillo, que según algunos tiene más de marketing que de avances reales y seguros. Exacto. Pues desde luego meterse en estos comentarios te deja con una imagen compleja, ¿no? Una mezcla de optimismo casi religioso, un miedo que te cala hasta los huesos y a la vez mucho escepticismo técnico sobre si esto de la IGA va a pasar pronto o no. Sí, refleja muy bien el momento de encrucijada en el que parece que estamos. Totalmente. Y todo esto nos lleva, creo, a una última reflexión, que también se intuye en algunos comentarios. Más allá de si la IAG será buena o mala, si la controlaremos o no, quizá la pregunta más interesante que nos devuelve este espejo es, ¿qué dice de nosotros mismos esta carrera? Esta ambición por crear algo que nos iguale o nos supere. Es una pregunta potente, sí. Muy potente. Si nuestro mayor logro fuera crear algo que nos dejara en segundo plano, ¿qué significaría eso para nosotros, para lo que significa ser humano? Nos convertiríamos en espectadores de nuestra propia creación, como decía alguien. ¿O sería el siguiente paso lógico de la evolución?
más allá de la biología, como sugieren otros. No lo sé. Ahí queda eso, resonando. Una pregunta para darle vueltas mucho tiempo, sin duda.